denomina una teoría endosimbiótica, que es lo primero que debemos recordar. Entonces, en la teoría de esta endosimbiosis, se consideraba entonces que en un tiempo primitivo existía una célula primitiva que se denominó eucariota, y que en el mismo proceso o en el mismo tiempo evolutivo existió otro tipo celular que se denomina protobacteria, y que cada una de estas células tenía una función particular. En el caso de la eucariota, entonces su función principal era la predación a través del proceso de fagocitosis. Mientras que en el caso de la proteobacteria, entonces teníamos una función asociada que era la función de respiración, y además una función autótrofa, perdón. Es decir, que produce su propio alimento, pero aparte respira sola. En un segundo tiempo evolutivo, estamos aquí hablando del tiempo, entonces la función predatoria de esta eucariota facilitó la formación de sus pseudópodos y generó la fagocitosis de esta proteobacteria, que resultó en un tercer tiempo evolutivo en una eucariota primitiva que tenía ya las dos funciones. Una primera función que era un proceso de endosimbiosis, ¿cierto? En el cual la célula fagocitora o predadora, entonces facilitó la permanencia de la proteobacteria dentro del citoplasma y se dio lugar a una característica importante en el proceso evolutivo, que fue la formación para este organelo de una segunda membrana. Entonces, esta proteobacteria, que conocemos hoy con el nombre de mitocondria, se dio origen gracias a la formación entonces de una segunda membrana. Esto como una característica importante. Muy bien. Y en el caso entonces de la eucariota primitiva que conserva su proceso de fagocitación, pues este proceso endosimbiótico tenía que darle una función de ganancia, y esa función de ganancia fue entonces la respiración celular. Aquí nosotros podemos observar, sin embargo, que esta proteobacteria mantiene sus funciones individuales, porque si nosotros analizamos, como lo vamos a hacer posteriormente, la mitocondria como tal, podemos observar que a partir de esta proteobacteria primitiva, lo que encontramos es que en la actualidad la mitocondria sigue haciendo su propio proceso de replicación sin asignación o sin señalización propia de la célula, y además tiene sus propios ribosomas y su propio genoma para mantenerse en el tiempo, es decir, para hacer procesos replicativos del cromosoma. Esta es otra de las características entonces de este tipo de herencia, que vamos a encontrar una segregación replicativa del cromosoma mitocondrial que es exclusiva
y única de los procesos de la mitocondria y no en sí de la célula. Todos los iniciadores, todos los genes asociados al proceso replicativo se encuentran dentro de un solo cromosoma mitocondrial contenido en esa mitocondria. Y dado que ese cromosoma entonces es un cromosoma de tipo circular, con doble origen de replicación y con 32 genes asociados, entonces vamos a encontrar una alta tasa de mutación vinculada a ese genoma mitocondrial. Y como cuarta característica, entonces vamos a tener una segregación de esas mitocondrias, ya hablando desde el proceso hereditario, que puede darse en homoplasmia y en heteroplasmia, que ahorita se los voy a explicar. ¿Hasta aquí la información es clara? Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí nosotros estamos observando un árbol genealógico de 3 generaciones. Y si nosotros revisamos cómo es la segregación desde la generación 1 a la generación 2, podemos encontrar que la abuela, ¿cierto?, está haciendo una transmisión de forma directa a todos sus hijos. En total, entonces, tenemos 5 hijos, de ellos 3 son hombres, 2 son mujeres, pero observamos de forma particular que cualquiera de ellos, entonces, expresa la misma afección o el mismo fenotipo de afección de su madre. Sin embargo, cuando hacemos ese mismo análisis entre la generación 2 y la generación 3, observamos que cuando la herencia se da en el hombre, entonces todas las mitocondrias de este hombre se pierden, como ya lo mencioné, en el proceso de fecundación y por lo tanto estamos observando que no hay hijos ni hijas afectadas. Por el contrario, cuando quien recibe la mutación es la hija, ¿cierto? Entonces podemos observar que tanto hombres como mujeres nuevamente van a estar con el fenotipo de afección. Esta es una explicación desde el punto de vista teórico. Nosotros esperamos siempre que a partir de una madre afectada, todos sus hijos estén afectados y a partir de un hombre afectado, ninguno de sus hijos exprese la enfermedad. Sin embargo, debido a esta homoplasmia y a esta heteroplasmia, nosotros vamos a tener un factor de diferenciación o de expresión en el fenotipo que ustedes ya conocen, que se denomina una penetrancia reducida. Esto quiere decir que no necesariamente, aunque observemos que la mujer puede ser portadora de mitocondrias mutadas, necesariamente va a expresar fenotipos de afección. Muy bien. Recordemos entonces un poco esta mitocondria. Como ya lo mencioné, la doble membrana se explica desde la aparición de la teoría endosimbiótica y por lo tanto vamos a tener una membrana que es externa, una membrana que es interna, vamos a tener una matriz mitocondrial, vamos a tener un espacio intermembranoso muy importante en los procesos de fosforilación oxidativa, vamos a tener una cresta mitocondrial, que es la que ustedes están observando aquí, también muy importantes en los procesos de generación de ATP, porque resulta, como ustedes pueden observar, que alrededor de todas las crestas mitocondriales, entonces encontramos estas proteínas de membrana, que se denominan proteínas de ATP sintasa. No es sintetasa, es sintasa. ATP sintasa. Y estas enzimas de ATP sintasa pues son muy importantes, o estas proteínas con función catalítica de ATP sintasa son muy importantes porque resulta que estas son
las que en el complejo 5 de la fosforilación oxidativa facilitan la producción o la catálisis de ATP. De hecho, son las responsables de la producción de la mayor cantidad de ATP que se produce a nivel del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa. Muy bien. Tenemos entonces un ADN que, como ya mencioné, es un genoma circular, un único cromosoma que también nos da una comparación, ¿cierto?, similar al cromosoma que nosotros tenemos para los procariotas. Y aquí una característica muy importante de este cromosoma es que tiene unos ARN que son de tipo policistrónico. ¿Recuerdan ustedes qué significa esto? Si no lo recuerdan, díganmelo y yo se los explico. No recuerdo, digo que tiene que codificar solo para un tema. No me acuerdo muy bien. No, al contrario. Los ARN policistrónicos quiere decir que en su marco o en su box codificante, ¿cierto? Recuerden que un gen tiene un box que se llama caja iniciadora, un box que se llama caja codificante y un box que se llama caja terminadora. Y en este box codificante, entonces están los famosos ORFs o marcos de lectura abierto, que son los que llevan la información para que se formen los ARN mensajeros. En el caso del ARN policistrónico, entonces resulta que al igual que ocurre en las procariotas, al igual que ocurre en las procariotas, entonces los box codificantes de estos ARN policistrónicos tienen 2 o más ORFs. ¿Y esto qué significa? Pues que van a sintetizar 2 o más proteínas de forma simultánea. Y esto es bien importante porque no se les puede olvidar que desde el punto de vista del genoma nuclear, nosotros tenemos ARN que son monocistrónicos. Quiere decir que un ORF codifica una sola proteína específica. Por eso nosotros aquí observamos que el proceso desde el punto de vista molecular pues es mucho más complejo, deriva más tiempo y de hecho si nosotros revisamos los procesos de replicación, estamos hablando de replicaciones que ocurren solo a una velocidad de 50 nucleótidos por segundo, mientras que si nosotros hablamos de la replicación de mitocondrias o de procariotas, estamos hablando de una replicación que ocurre de 500 nucleótidos por segundo, es decir, 10 veces más en la velocidad comparada con el genoma nuclear. Dadas entonces estas características, decimos que o concluimos que los orgánulos denominados mitocondria, que recuerden son los únicos orgánulos con doble membrana, y ya sabemos de dónde aparece esta segunda membrana, de una teoría endosimbiótica, entonces son los encargados de llevar a cabo los procesos de respiración celular y por lo tanto son los orgánulos encargados de producir la energía necesaria para las actividades vitales de un organismo, en este caso los humanos. Y esta energía, pues obviamente ya sabemos, es una molécula o muchas moléculas de adenosín trifosfato que se caracteriza por esta unión de 3 fosfatos que son los que facilitan la generación de energía en el organismo. Otra de las características importantes de una mitocondria es que esta mitocondria tiene ribosomas. Estos ribosomas tienen una característica particular y es que tiene subunidades 55S y son ribosomas específicos de la mitocondria que generan, vuelvo y repito, proteínas específicas solo para la función de la mitocondria. Veamos entonces, dado que es importante considerar la evolución de las dos membranas, cuáles son las características específicas de la membrana externa y de la membrana interna. Entonces, al igual que lo que ocurre en una membrana externa de la membrana celular,
Casi el 50% del peso de la membrana está constituido por lípidos. Aunque en las membranas celulares de otras células, la proporción es más baja, es de 40% y 60% de proteínas. En este caso es de 50% de lípidos. Las proteínas que se encuentran, y aquí vale la pena recordar, ¿por qué está compuesta una membrana celular? ¿Quién recuerda? Por una doble capa de fosfolípidos, proteínas y colesterol, muy bien, que es el que le da la fluidez. Es que es un mosaico, básicamente. Se lo explica como un mosaico. Glucoproteínas también. Glicoproteínas, muy bien. Básicamente los glicocalis, que son moléculas señalizadoras de las proteínas de superficie. Perfecto. Yo voy a hacer aquí un monachito parecido a lo que tendríamos como estas membranas, solo para que ustedes recuerden cómo es la forma, porque esto es importante tenerlo en la memoria para poder entender mucho de estos procesos. Y entonces aquí podríamos también tener otro tipo de membranas, ¿cierto? Y estas membranas tienen estos glicocalis que también pueden actuar como receptores en los procesos de señalización celular. Entonces aquí tenemos algo importante que son los fosfolípidos. Estos fosfolípidos, dependiendo de la membrana, van a cambiar, pero lo importante es recordar que estos fosfolípidos tienen 4 movimientos particulares, entre ellos la traslación, que es un movimiento que se da de forma horizontal, y este es el movimiento más frecuente que facilita el movimiento de esto que ustedes observan aquí, que se llama una proteína integral. Estas proteínas integrales pueden ser de tipo proteína integral de canal, proteína integral enzimático, proteínas asociadas a proteínas G, que son proteínas especializadas en la generación de moléculas guanina para la generación de segundos mensajeros. Muy bien. Pero también tenemos estas otras proteínas que se denominan proteínas de superficie de membrana, muy importantes en los procesos también de señalización, al igual que las proteínas integrales. Entonces, todas estas proteínas con función catalítica o enzimática que están dentro de la membrana de la mitocondria, entonces participan básicamente en la oxidación de adrenalina, la degradación de triptófano y la elongación de los ácidos grasos, básicamente por los mecanismos de beta oxidación de los ácidos grasos. Y contienen estas enzimas que yo dibujé aquí a propósito, que se llaman unas enzimas de nombre porina. Estas son entonces, como observamos aquí, proteínas integrales que tienen una característica y es que tienen un canal interno, las cuales a través de cadenas beta facilitan la unión de ligandos específicos que generan como respuesta en el proceso de señalización celular de apertura de canal. Esta apertura de canal es muy importante a nivel de la transporte celular de la membrana externa porque va a ser el responsable de el transporte de adenosintrifosfato, de nicotina de nindifosfato y de coenzima A. Recuerden que esta coenzima A entonces es clave para los procesos de formación, ¿cierto?, de moléculas de ATP en la degradación de glucosa en el ciclo de Krebs. Y luego tenemos la membrana interna. Esta membrana interna entonces contiene polipéptidos diferentes en una proporción de 3:1, ¿qué quiere decir esto? Que una molécula de proteína
está asociada a casi 15 fosfolípidos. Esta es principalmente rica en uno de esos tipos de fosfolípido que recibe el nombre de cardiolipina, lo que hace que la membrana sea impermeable a la mayor parte de estas moléculas que la membrana externa permite transportar. Y por lo tanto, en la mayor parte de esta membrana interna vamos a encontrar proteínas integrales de transmembrana que son las encargadas de transportar todos estos iones, básicamente, que son necesarios para los procesos que ocurren en la matriz mitocondrial. La mayor parte de estas transportadoras o de estas proteínas integrales de transporte también son proteínas de canal que hacen efectos de repolarización y depolarización, básicamente asociadas a la liberación de iones de calcio o de otros iones necesarios para la matriz mitocondrial. Y luego en la matriz mitocondrial, como lo observamos acá, entonces vamos a encontrar la mayor parte de los componentes de la mitocondria. Recordemos que dijimos que estaban los ribosomas, las proteínas con función ATP sintasa, la cresta mitocondrial, la matriz mitocondrial que contiene a todos y nuestro cromosoma circular de tipo ARN policistrónico. Muy bien. Entonces, para que nosotros podamos diferenciar, porque este es un error muy común desde mi punto de vista de los estudiantes, a veces uno les pregunta ¿dónde se forma el adenosintrifosfato? Y todos dicen en la mitocondria. Y la respuesta es en parte correcta y en parte no, porque como la mitocondria tiene esta diferenciación importante en la membrana externa, interna y la matriz mitocondrial, realmente hay que saber diferenciar los procesos que en ella ocurren. Entonces, en la matriz mitocondrial, las funciones que se realizan son de procesos de oxidación, pero de oxidación asociados al ciclo de Krebs y, como les había mencionado, la beta-oxidación de los ácidos grasos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el ciclo de Krebs, y hablamos en términos generales de producción de ATP, pues nosotros vemos que la mayor parte de las moléculas no se producen o no se derivan en el ciclo de Krebs, sino que en este ciclo de Krebs, aparte de las dos moléculas de ATP que se generan otros productos importantes en el aporte de protones de hidrógeno, que son el nicotina-adenina difosfato, NADH+, y en el flavina-adenina FADH, dicotin, difosfato H+. Estos protones que se forman hidrógeno como productos del ciclo de Krebs son los que realmente hacen el mayor aporte en el proceso de las crestas de la mitocondria para que se genere la mayor cantidad de oxígeno que nosotros respiramos o que utilizamos para nuestras funciones vitales. Ya este proceso de poder convertir estos productos de NADH y FADH en ATP es lo que se le denomina la fosforilación oxidativa. Entonces, si ustedes ven, la fosforilación oxidativa es distinta del ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs se refiere a la oxidación, sí, pero a la oxidación de glucosa. Para formar ¿qué? Aparte de ATP, NADH, FADH, y también se forma dióxido de carbono. Pero a diferencia de esto, la fosforilación oxidativa es la transformación de los protones de hidrógeno generados como subproductos en el ciclo de Krebs en las crestas de la mitocondria para producir la mayor parte de energía. De hecho, en la fosforilación oxidativa se producen 32 ATP en el mejor de los casos.
Entonces, ¿cómo se produce este proceso? Nosotros aquí tenemos nuestro espacio intermembranoso, tenemos nuestra membrana externa y tenemos nuestra membrana interna. Ya dijimos que en esta membrana interna es donde están la mayor parte de proteínas integrales con función catalítica y con función de transporte de electrones y de protones. Entonces, lo que hace cada uno de estos subproductos de NADH y SDH es que ellos se van a plegar a las subunidades de la proteína integral, facilitando el salto de electrones entre complejo y complejo. En la membrana interna, entonces, nosotros tenemos 5 complejos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 complejos de proteínas integrales que van a facilitar, básicamente, que estos complejos de NADH deshidrogenasa puedan aportar o puedan transportar a través de los canales del complejo protones de hidrógeno hacia el espacio intermembranoso. A medida que un electrón salta al siguiente complejo, entonces lo que hace es excitar el complejo, aperturar el canal y facilitar que se cedan protones de hidrógeno al espacio intermembranoso. Sin embargo, en el segundo complejo se observa, además de la liberación de protones de hidrógeno, también la liberación de oxígeno, lo que produce como resultado la formación de agua. Esta formación de agua, entonces, o esta acumulación de oxígeno para la formación de agua, es el indicador que utiliza el receptor de membrana de la ATP sintasa para aperturar el canal, pero miren que lo apertura en contra, a favor del gradiente de concentración, y por lo tanto cuando se acumula un mayor número de protones aquí a partir de este complejo 4, se hace la apertura de canal de la ATP sintasa y entonces se produce como tal la mayor cantidad de ATP. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 3 complejos importantes. El complejo de NADH deshidrogenasa, el complejo de citocromo oxidasa y el complejo de ATP sintasa. Esto está asociado a los genes NAD. Estos son los complejos CO, que pueden ser complejos CO1 a complejos C3, y estos son los complejos de ATP. Estos genes, entonces, tienen unas subunidades. Subunidad 1, por ejemplo, en el NAD1 o el NADH2 o el 6 o el 4. Y dependiendo de si la mutación ocurre en este gen, en este gen, en este gen o en este gen, o en la subunidad particular de este gen, entonces los fenotipos que vamos a observar desde el punto de vista clínico en los pacientes van a ser de mayor gravedad o van a ser leves. ¿Claro hasta allí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, miremos ya desde el punto de vista no del complejo y de la función para la generación de ATP, sino del genoma como tal, todos los genes que existen a nivel de este cromosoma mitocondrial, que es un cromosoma circular. Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando un cromosoma circular con 2 orígenes de replicación, y lo que ustedes observan aquí son los diferentes genes asociados a nuestro cromosoma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren aquí, los del complejo citocromo oxidasa, que yo les mencionaba, pueden ser citocromo oxidasa 1, 2, 3, o lo de los complejos de NADH diogenasa, que los tenemos aquí, o tenemos complejos que están asociados básicamente a la formación de ARN ribosomales o ARN de transferencia.
En general podemos decir que de esos 32 genes que nosotros observamos, 2 son específicos para la producción o para la síntesis de ARN mensajero ribosomal, 22 son para los ARN de transferencia y miren que solo 13 genes son específicos para la síntesis de proteínas exclusivas de la mitocondria. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hacemos una revisión de cada uno de estos genes, entonces podemos encontrar que 13, 12, 2, 22, 24, perdón, aquí me da la suma 37. No son 32 en total, son 37 en total. 2, 24, 37. 37 genes. Creo que había dicho 32 acá. Creo que me escuché 32. No sé por qué tengo el 32. Bueno, 37 genes en total. Entonces, miremos aquí esta vía de las mutaciones en el citocromo B. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos fenotipos de afección como la encefalopatía. La encefalopatía es el fenotipo clásico de las enfermedades mitocondriales. Pero también veamos que estas mismas mutaciones están asociadas a otras enfermedades como miopatías, MELA o incluso el Parkinson. De hecho, la mayor parte de las mutaciones que pueden ocurrir desde el punto de vista mitocondrial me pueden generar no solo las enfermedades como tal mitocondriales, sino que me pueden generar enfermedades asociadas a procesos cognitivos que pueden estar ligados a Parkinson o a otro grupo de enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Muy bien. Miremos, por ejemplo, esta enfermedad de Long, que es la discusión de nuestro artículo. Ya ustedes saben entonces que la enfermedad de Long está asociada a todas aquellas mutaciones que ocurren en los genes ND que corresponden a la NDH deshidrogenasa. Pero aquí nosotros tenemos varias subunidades. Subunidad 6, tenemos subunidad 4 y tenemos subunidad 1. Miren que cualquiera de las mutaciones nos está dando el mismo fenotipo, enfermedad de Long, o la misma patogenia, enfermedad de Long. Sin embargo, cuando nosotros tenemos las mutaciones específicas en la subunidad ND6, muchos autores han reportado que la mutación que ocurre en el cambio de metionina por valina en la posición 64 me genera un mejor pronóstico en relación al daño del nervio óptico. Por lo tanto, aquí nosotros no vamos a tener como tal una enfermedad de Long degenerativa, sino que la vamos a obtener como leve e incluso hay algunos casos, 2 o 3 casos en el mundo en el que se ha reportado una reversión total de la neuropatía. Y aquí nosotros podemos entonces decir, sin temor a equivocarnos, que cuando ustedes manden sus test genéticos por sospecha de una enfermedad mitocondrial y se encuentren en que lo que está ocurriendo es esta mutación en la subunidad 6 de cambio de metionina por valina en la posición 64, pues ustedes pueden darle un mejor pronóstico, una mayor esperanza de vida a sus pacientes y por lo tanto el consejo genético va a ser mucho más amigable porque netamente es paliativo en el sentido de recomendar, ¿cierto?, a través del optómetra los mejores lentes para mejorar la agudeza visual. Entonces, importante mencionar que si bien la mayor parte de las mutaciones se reportan como degenerativas en todo el cromosoma, hay una mutación que nos está dando una respuesta diferente con un pronóstico mejorado. Profe, Muy bien. Sí. Disculpa una pregunta, digamos, y en el caso de los pacientes que tienen como o presentan escotoma y digamos como que dificulta pues la visión porque hay como puntos negros, ¿no? Por decirlo así, el tratamiento y qué podría ser, porque pues los lentes
como tal no funcionarían así. No, en este caso no hay tratamiento como tal, porque el consejo genético que se debe hacer es básicamente tanto al individuo como a sus acompañantes para poder desarrollar un estilo de vida que poco a poco va a implicar la pérdida de la visión, es decir, crear nuevos hábitos de vida. Básicamente, en la mayor parte de las enfermedades, ¿no? Porque vamos a tener unos casos exclusivos de ceguera y lo vamos a ver ahora. Hay algunos casos exclusivos donde esta degeneración no solamente va a afectar la degeneración total del nervio óptico, sino que vamos a perder la agudeza auditiva. Entonces vamos a encontrar algunos casos de sordera total o vamos a encontrar algunos casos, por ejemplo, de atrofia muscular completa. Entonces, allí también va a depender de cuáles son las mutaciones que estemos observando y de cómo se hace segregado la mitocondria o las mitocondrias en ese individuo. ¿Qué es lo que voy a explicar en este momento? Profe, disculpe. Sí. Es que también se mencionaba pues, el punto de la edad, de que pues, también, o sea, uno entiende de que por ende, mientras pasa más tiempo, pues la fosforilación oxidativa o la producción de ATP va a ser muchísimo menor, ¿no? Diferencia la edad. Entonces, este sería digamos, a los pacientes que son susceptibles a la enfermedad, también, o el alcohol, eso también puede ocasionar que el fenotipo se manifieste de un nivel más fuerte, ¿verdad? O pues el artículo lo menciona. Sí. Lo que pasa es que ocurre lo siguiente. Cuando nosotros observamos las enfermedades mitocondriales en general, nosotros podemos tener edades de aparición temprana o edades de aparición tardía. La mayor parte de las enfermedades mitocondriales se identifican en adultos jóvenes, es decir, desde los 20 años de edad. Pero encontramos que en algunos otros individuos podemos identificar la patología ya en la edad adulta, alrededor de los 45 años. Nosotros asumimos que por envejecimiento, recuerda que el envejecimiento es uno de los factores que afecta la expresión del fenotipo, no solo se van a ver comprometidas las deficiencias en la producción de la catálisis de la ATP sintasa para la producción de ATP, sino que se ven comprometidas muchísimas otras secuencias desde el punto de vista del genoma general, como por ejemplo el acortamiento de los telómeros. Cuando tú tienes un acortamiento de telómeros, entonces también se produce un envejecimiento celular que te causa otras características importantes como lo son, entre otras, por ejemplo, el aumento del estrés o el aumento también del estrés oxidativo. Entonces, tú allí puedes tener dos factores de fenotipo que pueden estar combinadas y que tú no puedes diferenciar claramente. Por eso es importante que tú puedas saber en el individuo para poder dar una consejería genética específica si lo que tú tienes es un caso de homoplasma o lo que tú tienes es un caso de heteroplasmia. Y si es un caso de heteroplasmia, ¿en qué porcentaje de heteroplasmia lo tienes? ¿De acuerdo? Porque dependiendo de eso, vamos a hacer una consejería genética diferencial. Y esto que les voy a explicar en este momento es bien importante para la resolución de nuestra última evaluación, porque aquí está la clave. ¿Respondí tu pregunta, John Alexis? Sí, profe, tenía una dudita ahí aparte. Si puedo, si me permite, claro. Sí, claro. También, o sea, en esa parte de la edad, como bueno, se va también la afección, pues yo ahora guiándonos en la heteroplasmia, o sea, pues yo no sé, creo que lo voy a explicar ahora, ¿no? O sea, en ese punto de que a algunos órganos se va pasando, decía que el punto como hay una, perdón, me desenvuelvo un poquito más, hay un ADN que era mitocondrial que estaba mutado y otro que estaba normal, ¿cierto? Es lo que te voy a explicar, entonces, si me permites, lo explico. Y si a partir de esa explicación surge la duda, entonces la solucionamos. Bueno, vale. Vale, Gracias. con muchísimo gusto. A ti por las preguntas. Entonces, ya explicamos la ocurrencia o el factor
de por qué decimos que una de las características importantes es la herencia materna. No se les olvide que estas mitocondrias se van a transmitir a través del óvulo en el proceso de fecundación. Hablamos de el hecho de que hay una alta tasa de mutación en el sentido de que solo son 37 genes, por lo tanto vamos a tener una mayor oportunidad desde el punto de vista aleatorio para que se genere una mutación particular en cualquiera de esos genes. A diferencia de lo que podemos tener en un genoma nuclear, donde los genes son alrededor de 25.000 y por lo tanto el proceso aleatorio pues no necesariamente va a generar una mutación no sinónima. Eso también recuérdenlo, la diferencia entre una mutación sinónima y no sinónima. ¿La recuerdan? ¿Me puede repetir? Es que a mí por lo menos se me cortó el audio. Ah, ya. ¿Cuál es la diferencia entre una mutación sinónima de una mutación no sinónima? Bueno, entonces recuerden, la mutación sinónima es toda aquella mutación en la cual el cambio de una base en el trinucleótido no cambia la síntesis del aminoácido. Entonces, se produce un cambio en el aminoácido, pero en la base nucleotídica del codón, pero gracias a la degeneración del código genético, entonces el aminoácido sigue siendo en este caso, por ejemplo, valina. En el caso de las mutaciones no sinónimas, entonces el cambio de un solo nucleótido en el codón me va a producir un aminoácido diferente, como por ejemplo metionina. Y entonces aquí nosotros decimos que esta es una mutación no sinónima. Desde el contexto clínico, generalmente es una que puede ser posiblemente patogénica o patogénica, y por lo tanto, desde el punto de vista molecular, a estas son a las mutaciones que nosotros les prestamos más atención porque pueden generar o disfunción de la proteína o pueden generar la no síntesis de la proteína. Ok. Entonces, expliquemos la heteroplasmia. Resulta que en el proceso aleatorio de la segregación, se pueden generar en los individuos una segregación de tipo homoplásmico o se puede generar una segregación de tipo heteroplásmico. ¿Qué quiere decir homoplásmico? Que todas las mitocondrias de una célula son normales, es decir, que tienen 0% de mutación, o que todas las mitocondrias de una célula están mutadas, es decir, que vamos a observar un 100% de mitocondrias mutadas. Cualquiera de estos dos casos es un proceso de homoplasmia. Recuerden que homo significa igual. O todas son normales, como en este primer caso, que tendríamos un 0% de mutación. O como en este caso, todas son mutadas, entendiendo que la mitocondria de color amarillo-verde
es la normal y la rojita es la que ha sufrido el proceso de mutación. Aquí tendríamos 2, 4, 6, 8, 10. Aquí tendríamos una homoplasmia de mutación en el 100%, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que no se expresa el fenotipo de afección y aquí tenemos que se expresan todos los fenotipos con mayor gravedad. ¿Claro hasta allí? Sí, doctor. Muy bien. El segundo paso es que nosotros tengamos un heteroplasmia. Pero como el proceso, vuelvo y recuerdo, es una segregación aleatoria, y aleatorio quiere decir que es al azar, y azar quiere decir que la probabilidad de que ocurra un evento igual al otro es muy baja, ¿cierto? Entonces vamos a tener heteroplasmias desde el 0,1% hasta el 99.9%, matemáticamente expresado. ¿Qué quiere decir una heteroplasmia? Que en el individuo vamos a encontrar una especie como de mosaicismo, ¿cierto? Porque vamos a encontrar mitocondrias normales y mitocondrias mutadas. Mitocondrias normales y mitocondrias mutadas. Pero siempre se van a producir el mismo número de mitocondrias normales y mitocondrias mutadas en todos los hijos descendientes de una madre homoplásmica. La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque el evento es aleatorio. ¿Claro hasta allí? Sí, doctora. Ok. Ahora entonces expresémoslo desde el punto de vista clínico, de la aparición de los fenotipos. Algunos estudios reportan que cuando la mutación o cuando el porcentaje de heteroplasmia está entre el 30 al 69.9%, entonces no hay enfermedad. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Desde el punto de vista genético, que la madre es portadora, pero no expresa el genotipo. Otros estudios, entonces, refieren que se puede observar un efecto umbral. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos tener homoplasmias en el 0% o heteroplasmias hasta el 69.9%. Y en cualquiera de los dos casos, o en toda este rango de porcentajes, vamos a tener expresiones del fenotipo asintomático y producción de ATP normal, por lo tanto, los procesos de respiración van a ser normales. Pero cuando ocurre un efecto umbral, y esto quiere decir que el porcentaje de heteroplasmia es igual o mayor al 70%, entonces nosotros vamos a tener disfunciones en la cadena respiratoria. ¿Claro para todos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿este caso que yo tengo aquí es un caso de homoplasmia o heteroplasmia? Homoplasmia. Homoplasmia con el 0%. Muy bien. Homoplasmia con el 0% de mutación. Y es muy importante esta última participación porque cuando yo hablo de homoplasmia, recuerden que lo puedo hablar desde la línea normal o desde la línea mutada. Por lo tanto, la aclaración o la especificación es relevante. En este caso, tengo una homoplasmia o un heteroplasma. Heteroplasmia.
con el 30% de afección. Muy bien. Heteroplasmia con el 30% de afección. En este caso, Gabriel. 50%. Gabriel, ¿qué tengo allí? Profe, yo diría que heteroplasmia, con un 50% de mutación. Igual que en la de al lado también. Muy bien. Natalia, en esta que estoy observando. Natalia Ortega. Natalia Ortega. Bueno, no está Natalia en la clase. Harold, ¿qué tengo aquí? Doctora, una heteroplasmia con el 70% de mutación. Muy bien. Una heteroplasmia con el 70% de mutación. Karen Vanessa, ¿qué tengo aquí? Una homoplasmia, profe, con el 100%. De mutación. Recuerde que tiene que decir de mutación. Mutación. Muy bien. John Alexis, ¿quedan preguntas? Quería más o menos saber, profe, digamos, en la parte, pues, que ya si miro que la afección, o hay un, por ejemplo, en la heteroplasmia de 70%, miro que pues hay más mitocondrias mutadas, entonces, por ende, pues, va a haber disfunción hacia la parte respiratoria, ¿no? Yo quería saber si de pronto, o sea, en un punto de la edad, o en este que usted lo mencionó con el estrés oxidativo y demás, otros puntos de susceptibilidad pueden ocasionar que esa heteroplasmia cambie, o sea, y se manifieste los fenotipos de la enfermedad. Ya, hasta ahora la única, desde la medicina basada en la evidencia, los únicos reportes apuntan al porcentaje de heteroplasmia que ocurre. Entonces, nosotros vamos a expresar nuestros casos dependiendo de si ocurre un 70 o más de heteroplasmia, lo que vamos a encontrar es la aparición de cualquier fenotipo de afección. Si tú me cambias la pregunta y me dices, a medida que yo me aproximo a ese efecto umbral, yo puedo esperar que los fenotipos de afección tengan mayor gravedad clínica, la respuesta es sí. Ya entiendo, profe. Ok. Muy bien. Entonces, como nosotros estamos hablando de producción de ATP, podemos decir que esta es una enfermedad con afectación multisistémica. Entonces podemos tener afectado principalmente, y de hecho la mayor parte de lesiones que se observan en la mayor parte de enfermedades son de afección muscular, pero también tenemos afecciones cardíacas. Como vemos en la enfermedad de Lyme, afectaciones o disfunción de los nervios ópticos, pero también podemos tener daño a nivel de los túbulos de riñón, encontrando nefropatías. Generalmente podemos tener daños a nivel del páncreas, daños a nivel auditivo, gastrointestinales generalmente, y a nivel del cerebro. Cuando ocurren a nivel del cerebro, pues estamos observando que la mayor parte de las enfermedades está asociada con cambios en los procesos de aprendizaje, y también con, en algunos casos, como muy de umbrales del 100% de mitocondrias o de homoplasmia mutada. Entonces estamos observando procesos ya que derivan en demencia, o que incluso pueden hablar de cefaleas bastante altas. En consultorio, ¿cómo yo detecto o cómo yo sospecho que hay una enfermedad mitocondrial? Ley, ¿qué cree usted? Podríamos ver de pronto como los signos y síntomas como asociados. Por ejemplo, dígame uno, algo que a usted se le ocurra que puede generar la deficiencia de ATP.
por decir un decaimiento de la persona. Muy bien, un decaimiento de la persona. Muy bien. Oscar, Joan, Sí, doctora. la misma pregunta. Pues también se pueden presentar, como es relacionado pues con la producción de ATP, fallos en los músculos, que son un tejido pues que requiere de mucho ATP. Entonces también creo que se pueden encontrar defectos en los músculos o así. Sí, pero transfórmeme el defecto del músculo a un fenotipo que usted pueda A observar. ver, debilidad muscular podría ser, doctora. ¿Y cómo se llama esa debilidad muscular? Ya lo aprendimos. Espérame, me acuerdo. No me acuerdo, doctora. Ahí está. Una hipotonía marcada. Muy Eso. bien. María Fernanda, ¿qué otra cosa le puede hacer sospechar de esta enfermedad? María Fernanda Burbano o la otra. Burbano. Eh, que tal vez hay muchos de los más órganos involucrados. Profe. ¿Me explicas mejor? O sea que la afectación es sistemática, por así decirlo, no solamente tiene un problema en los músculos, sino que veo que tiene más problemas en diferentes partes. Eso es lo teórico, pero ya yo soy su paciente y yo estoy presentando algunos fenotipos que usted dice, yo esto lo vi en genética, podría ser una enfermedad mitocondrial. ¿Qué tienes que observar en mí para hacer esa sospecha? La sintomatología que el paciente presenta. ¿Qué sintomatología? No me hables de la teoría, háblame de fenotipos. ¿Qué tendrías que ver en mí? Por ejemplo, que el niño tiene, ¿cómo es que se llama? Blefaroplastia. ¿Cómo es que en uno de los ojos? Ok, ¿qué más puedes observar? Decaimiento de la energía. Ok, decaimiento. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo es que se llamaba? Aprasia. ¿Cómo es que, profe, perdón, cómo es cuando caminan hacia Ataxia. atrás? Ataxia. Ok. Ataxia, que recuerden que es ese movimiento donde uno puede observar rápidamente una descoordinación, ¿no? Ok, o una ausencia de coordinación. Juan Pablo, Sí, ¿qué otro fenotipo? yo estaba analizando ahí, yo creo que hay fenotipos como por ejemplo en la parte de la presión arterial, ¿no? Podemos encontrar hipotensión, arritmias cardíacas, creo que Bueno, puede encontrar una arritmia. también puede presentar disnea. Muy bien, ese es el primer fenotipo por el que usted sospecha, seguido de la hipotonía. Entonces, una disnea, muy bien, Juan Pablo, una disnea es un fenotipo marcado en la enfermedad, seguido de la hipotonía. Muy bien. Profe, ¿Sí? yo también podría agregar ahí, por ejemplo, en los niños dificultades en el aprendizaje. Sí, muy bien, Gabriel. Podemos tener algunas dificultades asociadas, una dificultad en el aprendizaje, asociadas a memoria corta, sobre todo. Muy bien. Profe, disculpe, doctora. Joan, Profe, ¿se podría decir de pronto, perdón, para lo de la concentración del niño, que no estaba como bien concentrado? muy bien, que no responde de forma rápida a lo que uno pregunta, ¿de acuerdo? Ok, sí, Carlos. Muy bien. Entonces aquí nosotros, tú lo hablas como deficiencia de energía y nosotros lo hablamos como decaimiento general, ¿cierto? Entonces, pónganme atención a lo que les voy a decir para que ustedes tengan claro cómo yo sospecho de una enfermedad mitocondrial. Juan Pablo. Otro signo que yo
creería pues asociado a eso, creo que es la somnolencia, ¿no? Que Bueno, no pueden sí, dormir y durante el día permanecen con mucho agotamiento, cansados. muy bien. Bueno, entonces, Disculpe, Doc. Diego, No sé si ya fue mencionado, pero me parece que también existen daños hepáticos con posible hepatomegalia. muy bien, muy bien. Eso un poco más marcados, pero sí, está muy frecuente la hepatopatía, ¿de acuerdo? Profe, disculpe, ahí también sería como o sea, que no tienen buen metabolismo, como decir el estreñimiento también se podría dar por eso. Es una de las afecciones más frecuentes porque vamos a encontrar pseudoobstrucciones generalmente a nivel de intestino, entonces podemos encontrar marcados estreñimientos en los pacientes. Les voy a dar las claves básicas que ustedes pueden encontrar. ¿Sí? Profe, en la síntesis de macromoléculas también pues, es necesario el ATP, entonces aparte de, por ejemplo, si no tenemos síntesis de proteínas, aparte de mirar una hipotonía, también podemos mirar pues que hay baja masa muscular. Sí, muy bien, muy bien. Es muy probable que observemos también esos casos. Primera sospecha. Si ustedes ven una enfermedad, por ejemplo, común, como una gripa, pero observan que la persona, aparte de tos, tiene debilidad, tiene decaimiento, es decir, empiezan a observar síntomas atípicos a esa enfermedad común, esa es una primera característica. Entonces, ¿nosotros qué esperamos de un resfriado común? Pues que tenga tos, que tenga secreción nasal marcada y que tenga algún tipo de debilidad. Pero en estos pacientes vamos a encontrar referencias como la siguiente. Doctor o doctora, yo la semana pasada estuve en el Único haciendo compras con mi hijo, manejé mi carro sin ninguna dificultad. Normalmente yo me baño sola, me alimento sola, pero desde ayer yo encontré que mis piernas no respondieron cuando me levanté de la cama, de tal manera que tuve una caída repentina que no les sé explicar por qué. Yo la anterior semana me sentía muy bien. Y aparte, cuando fui a hacer la conducción de mi carro hacia la universidad, tuve que parar en seco porque mis piernas no respondían al embrague. Entonces, por más que yo envío el mensaje de que tengo que apretar el pedal de embrague, pues simplemente mi pierna no responde. Este tipo de referencias en donde ustedes observan cambios abruptos en un corto periodo de tiempo es una primera sospecha de una enfermedad mitocondrial. Tercero, cuando hacemos los paraclínicos, entonces vamos a encontrar fenotipos asociados a como mínimo 3 órganos involucrados, bien sea en sistema, como ya lo mencioné, que es el más marcado, el sistema muscular, vamos a encontrar asociados 3 sistemas afectados, que no siempre son los mismos. Es decir, podemos tener ojos, músculos y corazón, y en otro paciente podemos tener ojos, audición y problemas gástricos. Pero sí es una clave que ustedes tengan como mínimo 3 órganos afectados. Y la tercera característica es que van a haber recaídas recurrentes cuando tenemos enfermedades crónicas. Entonces vemos que el paciente, por ejemplo, estaba controlado por una hipertensión y de repente empieza a tener procesos muy recurrentes de hipertensión alta o hipertensión baja. O podemos encontrar pacientes que están siendo tratados y controlados para diabetes mellitus tipo 1 y de repente empezamos a observar desbalances muy abruptos en los procesos de acumulación o de liberación de glucosa, y entonces esto lo que está haciendo es que el paciente simplemente apague su sistema inmunológico, tengamos desmayos frecuentes, tengamos ictericia frecuente, y de esta manera podemos identificar estos cambios abruptos.
¿Claro para todos? Sí, doctora. Muy bien. ¿Cuál es el fenotipo clásico con el que nosotros caracterizamos una enfermedad mitocondrial? La encefalopatía y una lesión muscular. De hecho, son los fenotipos más comunes que ustedes van a encontrar en la mayor parte de la documentación. Sin embargo, el continuo reporte a nivel de artículos científicos de esta misma enfermedad en diferentes individuos en otras poblaciones del mundo, pues nos denotan unos fenotipos mucho más amplios, que empiezan desde la fatiga, problemas de dolor y otras sensaciones, dolores muy marcados, por ejemplo, me apliqué la vacuna del COVID, pero llevo 3 días sin poderme levantar o llevo 3 días en que no puedo escribir porque el dolor muscular es insoportable. Ese ya es un efecto atípico que no necesariamente se debe como un efecto adverso de la vacuna en sí. Problemas de memoria muy distintos de lo que sería una enfermedad senil, ¿cierto? En donde nosotros íbamos a encontrar pérdidas de memoria que son muy cortas. Aquí vamos a tener problemas de memoria del corto, largo y mediano plazo. Incapacidad para entender, como lo expresaba uno de ustedes. Problemas con habilidades de la vida diaria, como se los acabo de explicar. Dificultades físicas, sobre todo relacionadas con el mantenimiento corporal del bipedismo o con la coordinación. Problemas emocionales. Este es muy importante, es uno también de los fenotipos clásicos cuando nosotros perdemos energía, que es la irritabilidad. Y aunque nosotros no tenemos como tal una enfermedad mitocondrial, sí pueden entender lo siguiente. Cuando ustedes están estudiando una semana completa y por cada día han dormido como máximo 2 horas del día, cuando alguien les pregunta algo o cuando alguien les dice algo que normalmente dicen el mismo tono, ustedes reaccionan de forma más susceptible. Eso se debe a que como hay menos producción de energía o de ATP que está llegando en forma también de oxígeno hacia el cerebro, entonces nosotros malinterpretamos, reaccionamos de forma diferencial y reaccionamos fuerte. Entonces, no me digas nada, sí, es una reacción que tiende a un cambio muy brusco entre el estado anímico al estado histérico. Esto se debe a estas bajas de energía. Y esta es la razón por la cual ustedes presentan esos mismos fenotipos, haciendo un paréntesis, cuando en los momentos de parciales empiezan a consumir, por ejemplo, bebidas energizantes, que lo único que hacen es hacer un desequilibrio electroquímico en la membrana celular muy grave, porque le están incluyendo mayor número de iones que sus proteínas de membrana pueden transportar al organismo y por lo tanto hacen una acumulación de iones en la membrana externa que descompensa la célula. Es una de las razones por las cuales ustedes empiezan a estar hiperactivos, pero después de la hiperactividad viene un pico bastante alto de depresión o de decaimiento o de somnolencia en la que incluso se afecta mucho la comprensión de nuevas temáticas. Ok. Profe. Sí. Isabela. ¿Es verdad que el consumo de así como almendras, nueces, no sé, eso puede ayudarlo a uno a, digamos, a concentrarse más y tiene relación con esto o solamente es por la glucosa? No, es totalmente cierto. Resulta que cuando nosotros hacemos producción de ATP, ustedes saben que se puede hacer por beta oxidación o que se puede hacer por beta oxidación de ácidos grasos o por fosforilación oxidativa. Resulta que las proteínas vegetales tienen una mayor cantidad tanto de glucosa como de ácidos grasos buenos, como por ejemplo omega 6, que lo que hacen es facilitar la generación de ATP disminuyendo la activación de otras enzimas que se encargan de la combustión o de la fragmentación de macromoléculas. Entonces, ¿qué ocurre? Usted puede obtener la misma cantidad de energía consumiendo un platico de frijoles, una porción de 150 gramos de carne o
consumiendo 6 nueces. Obtiene la misma energía. La diferencia es que para los frijoles, su organismo toma alrededor de 2 días en la descomposición, sobre todo porque recuerden que nosotros no digerimos la cáscara, entonces ese es el principal proceso de la respuesta inflamatoria de nuestro organismo, lo que refiere en gases. Si consumimos proteína, sobre todo proteína roja, pues entonces ahí tenemos una mayor gasto energético en la descomposición de macromoléculas a micromoléculas, pero cuando tenemos proteína vegetal, la descomposición es muy rápida, el número de enzimas o de proteínas de membrana que catalizan esos ácidos grasos y glucosa es baja y por lo tanto la energía se absorbe más rápido y se mantiene más rápido. De hecho, así como una anécdota de mi vida, cuando nosotros hacemos doctorado, existen unos exámenes que se llaman exámenes de candidatura al doctorado, que son exámenes que usted debe presentar en todas las áreas del conocimiento. Y esto se hace en forma de 7 ensayos. Los 7 ensayos están asociados a 7 preguntas. En mi caso particular me entregaron las 7 preguntas un viernes a las 6 de la tarde y los 7 ensayos yo tenía que entregarlos el lunes a las 7 de la mañana, es decir, solo tuve sábado y domingo. Y para mejorar mi capacidad, pues previo a la preparación que había tenido de forma muy organizada, haciendo una revisión sistemática de todos los posibles temas que me podían preguntar, artículos por carpetas, entre otras características, yo lo único que consumí durante ese fin de semana fue un botellón de agua, maní y pasas. No consumí absolutamente nada más. Esto para mejorar la lucidez, para evitar el número de horas en sueño y pues también para evitar que mi organismo estuviera más concentrado, degradando o digiriendo los alimentos que en ATP necesaria para el organismo. Así que es cierto. Si ustedes quieren mejorar también sus procesos de concentración, mejoren sus procesos de alimentación. No Muchas hay gracias, duda de profe. eso. Con gusto, Isabel. Muy bien, tenemos entonces problemas de aprendizaje. En algunos casos graves pueden suceder periodos de epilepsia, problemas hormonales y comportamiento inapropiado y habilidades sociales pobres en relación o bien sea a ese primer mecanismo de defensa que es el comportamiento brusco o al otro extremo, que ya es cuando hay una descompensación total de energía, como lo puede ser el decaimiento total o los periodos depresivos. Como ya lo mencionamos en la anterior diapositiva, pues podemos tener daños a nivel de hígado, riñones, corazón, retina, médula ósea, nervios periféricos y páncreas. Ok. ¿Cuáles son los fenotipos clínicos asociados al ADN mitocondrial? Ya lo mencioné anteriormente. Recuerden que este es un ADN que está asociado a una mayor tasa de mutaciones que el ADN nuclear y que vamos a encontrar como fenotipos que modifican el fenotipo clásico, una penetrancia reducida, una expresión variable y un pleiotropismo. Márquenlo y anótenlo y pónganle por allí un resaltador fucsia, verde, para que no se les olvide esta parte. A nivel del sistema nervioso central, nuestro fenotipo clásico es la encefalopatía, el segundo es la ataxia, el tercero es la migraña y en algunos casos podemos tener psicosis y depresión y en otros demencia, sobre todo cuando la aparición es tardía. Estamos hablando de pacientes en donde se detecta la enfermedad cercana a los 60 años. Podemos tener fenotipos de afección a nivel cardíaco, entre los cuales el más frecuente es el bloqueo de corazón. A nivel renal, como ya lo mencioné, pues los defectos en los túbulos renales que generan la mayor parte de nefropatías que vamos a encontrar en estos pacientes. Vamos a encontrar a nivel endocrino diabetes mellitus tipo 2, podemos encontrar hipoparatiroidismo, hipotiroidismo o fallas gonadales. Aquí sí son muy frecuentes y el
fenotipo más clásico que vamos a encontrar generalmente es la diabetes en estos pacientes. A nivel de ojos, pues ya como lo observamos, las atrofias ópticas es el fenotipo más común. A nivel auditiva, entonces podemos tener fallas que tanto en ojo como en audición pueden ser unilaterales o bilaterales. Entonces, podemos encontrar para los dos casos este tipo de fenotipos. Y recuerden que va a haber unos casos degenerativos en donde podemos encontrar como fenotipos de afección la sordera y la ceguera. A nivel gastrointestinal, pues generalmente es la pseudoobstrucción y la falla hepática como principales fenotipos. Y pues a nivel del sistema nervioso periférico vamos a encontrar neuropatías y miopatías como fenotipos marcados. ¿Cuáles son los síntomas importantes asociados a todas estas enfermedades del ADN mitocondrial como Alpers, como LOM, que es la que vamos a discutir hoy, como Wolfram, NARP, MERF, MELAS, que es otra de las frecuentes junto con LOM? La de Pearson, la de Barr, la depresión del ADN mitocondrial, o la de Kern-Sayre, son la hipotonía, la disnea, ¿cierto? Que la hablamos en la participación que ustedes amablemente hicieron, la acidosis láctica, la encefalopatía, recuerden como fenotipo clásico, las cardiopatías, miopatías, las ataxias, rinitis, los ACVs, la ptosis, la atrofia óptica, ceguera, sordera, como ya les mencioné, algunos casos marcados, las disfunciones hepáticas o pancreáticas y la nefropatía asociada, recuerden, básicamente a los daños tubulares del riñón. Bueno, en esta diapositiva básicamente es poderles comentar que a diferencia de lo que nosotros creemos, porque esperaríamos que la mayor parte de las enfermedades mitocondriales sean necesariamente heteroplásmicas, hay algunos estudios que nos han mencionado que se encuentra homoplasma, como por ejemplo los casos de Leber o LOM, ¿cierto? Porque es la misma enfermedad, han reportado fuertes evidencias de que casi en un 90% de sustituciones asociadas a la ND4 se presentan homoplasmias cuando la vía afectada es el ND4, mientras que en los genes ND6, perdón, ND4, ND1, mientras que en el ND6 nosotros podemos observar que la mayor parte se presenta como forma heteroplásmica. En el resto de enfermedades, pues la mayor parte de la segregación suele ser heteroplásmica, por lo que ya nosotros sabemos cómo interpretar esos diferentes fenotipos que vamos a encontrar. Ok, entonces, sí. Entonces, la de Leber sería más que todo degenerativa, ¿cierto? La de Leber es degenerativa, pero vuelvo y repito, depende mucho de los test genéticos que encontremos. Si el test genético menciona en la mayor parte del caso que nosotros tenemos una mutación en la cadena NDH de hidrogenasa de tipo subunidad 1, vamos a tener generalmente homoplasmias, pero en los otros casos vamos a tener heteroplasmias. Entonces, realmente no podemos decir, como si lo hacíamos en las autosómicas, el 50% siempre va a ser, si es una autosómica dominante, vamos a tener un 50% teórico de segregación en la descendencia. La enfermedad mitocondrial no se comporta de esa manera y por eso se habla de que es una enfermedad modificada, ¿cierto? A la mendeliana o con modificaciones de herencia mendeliana, porque desde mi experiencia, cada individuo es un caso, literal. O sea, no hemos encontrado casos iguales, ni siquiera de madres a hijos. Siempre cada individuo se comporta de una forma diferente por esto de la aleatoriedad. Gracias por la pregunta.
Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la discusión del artículo. Como yo lo había comentado con algunos estudiantes, he tomado una decisión en relación al artículo. Lo primero que vamos a hacer es que ustedes en este momento le van a compartir al WhatsApp de María Fernanda los grupos que han formado para la discusión de este artículo. Y a medida que vamos a hacer la sustentación, la discusión, yo les voy a ir consultando su nota de primer taller y dependiendo de cómo se hayan preparado, que espero que haya sido una muy buena preparación como ocurrió en el grupo de teoría 1, si su nota en esta oportunidad es mayor al taller, a la nota del taller que tuvieron en el 1, les reemplazo para los 2 talleres la nota más alta. ¿De acuerdo? Listo, doctora. Ok, espero tener buenos momentos como ocurrió en el grupo. Entonces, vamos a dar unos 2 minuticos mientras María Fernanda me empieza a compartir por el chat los grupos que ustedes vayan reportando y empezamos con el proceso de sustentación. Aprovechemos y quien requiera tomarse un cafecito, damos unos 5 minutos mientras hacemos este proceso entre ustedes con María Fernanda y de María Fernanda conmigo. Y quedo atenta. Profe. Dime, Isabela. ¿Puedo hacerle una pregunta? Lo que pasa es que antes de socializar el artículo, porque era algo del artículo, pero yo lo intenté relacionar, pero no sé si mi relación estará bien o no, y no quiero, o sea, quiero sacarlo, ¿sí me entiende? Eso. Entonces, verá, yo había pensado que estas mutaciones, o sea, la mutación de nuestra enfermedad se podría, digamos, mirar que podría presentar una heterogeneidad de locus, pero, o sea, como que se la podría confundir con una heterogeneidad de locus, pero no podría ser porque para diferenciarla, pues, se miraría que las mutaciones solamente se dan en genes mitocondriales y van a ser puntuales, y causarían solo enfermedades mitocondriales. En cambio, las de la heterogeneidad de locus, pues causarían diferentes enfermedades, ¿no? De diferentes, o sea, mendelianas o sexuales, pero Totalmente diferentes. de acuerdo. Entonces, sí Aquí, se podría mencionar así, o sea que... No, o sea, es mejor que lo menciones como lo que yo acabo de explicar, que sería un caso de pleiotropía. Porque es más puntual, ¿verdad? Correcto. Ya, muchas gracias, profe. A ti, Isabela, por la pregunta.